Evangelio de hoy, séptimo martes ordinario. Primera lectura. Si ustedes piden y no reciben, es porque piden mal. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano: Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura: Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. Descarga en el Señor lo que te agobia. En la angustia me dije: si tuviera como la paloma alas, yo me iría volando por el desierto para poder vivir libre de intrigas. A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones. Solo veo en la ciudad violencias y discordias, que de día y de noche por sus murallas rondan. Descarga en el Señor lo que te agobia y Él te aliviará. La derrota del justo para siempre jamás permitirá. Descarga en el Señor lo que te agobia. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Si alguno quiere ser el primero, que sea el servidor de todos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos que ven el canal Grazia TV. Si son visitantes nuevos y les gustaría apartar unos 10 minutos al día para aprender sobre la palabra de Dios y de su iglesia, les invito a suscribirse a este canal
haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. En el Evangelio de hoy hemos escuchado que los apóstoles estaban discutiendo entre ellos sobre quién era el más importante. Jesús les preguntó de qué discutían, y ellos se quedaron callados, porque sabían que era una discusión vana. Ellos conocían a Jesús y sabían que Jesús no aprobaba aquello. De igual forma, el apóstol Santiago en su carta menciona el tema de los conflictos entre los hombres y nos enseña que el origen de esos conflictos son las malas pasiones, el querer lo que no se tiene y así incluso llegar a matar. Hoy en día, nuestro mundo vive el peligro y la realidad de las guerras. Podemos pensar que el verdadero motivo de ellas no se nos dice. Probablemente se diga que se inicia la guerra para protegerse de los demás, etc., siendo que seguramente la gran mayoría de esos conflictos tiene su origen en lo que dijo Santiago, las malas pasiones, el deseo de ser los más importantes, los que deciden en el mundo. Pero en el Evangelio, en la lectura de Santiago y quizá en el mismo Salmo, estas discusiones y pleitos no surgen en el mundo, sino dentro de la misma familia de Dios. Son los apóstoles, los cristianos y tal vez la familia de David, escritor del Salmo, los que tenían esos problemas. Dios nos invita ahora no tanto a condenar las guerras internacionales, sino a poner en orden antes que nada nuestras familias, nuestros corazones. Cuando en nosotros se comienza a anidar un deseo de tener más dinero, de tener placeres, de ser el que decida en la familia, aunque no nos corresponda, es cuando surgen más fácilmente en esos lugares y en nosotros mismos estas luchas y conflictos. El Espíritu Santo nos debe guiar a actuar con justicia, a poner un alto a las pretensiones de ser el más grande. Como dice Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Y Jesús nos da el antídoto contra estas guerras. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. La caridad al prójimo es el antídoto contra el egoísmo en el mundo. Para que la caridad sea auténtica y la mejor, hay que servir a los que son menospreciados, a los que no tienen recursos, educación, dinero, etc. A los vulnerables. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, hay que servir a Jesús en los más pobres de entre los pobres. El ejemplo que usó Jesús fue un niño. Jesús lo abrazó y dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Los niños son vulnerables, pobres, sin educación. El que recibe a un niño en el nombre de Jesús, el que lo abraza, recibe y abraza a Jesús y al Padre. Es la gente que decide tener hijos y cuidarlos, o bien aquellos que deciden adoptar un niño, o los que en efecto los cuidan, sean los abuelos o tíos, etc., cuando los padres no lo hacen. El cuidado de los niños es una de las labores más hermosas que hay, y en la que podemos encontrarnos con Dios mismo. Como hijos de Dios, estamos invitados a servir a los más necesitados a nuestro alrededor, y así nos iremos olvidando de nuestras pretensiones de ser los más importantes. Seremos menos la semilla de los pleitos y más agentes promotores de la paz a nuestro alrededor. De esa forma, los que buscan los pleitos encontrarán una ola de paz y no podrán imponer su violencia. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María y a San José, que tuvieron un hijo biológico y un hijo adoptivo, y lo cuidaron, el mismo Jesús. Les pedimos que nos demos cuenta que al cuidar un niño, estamos haciendo lo mismo que ellos hicieron, porque Jesús se ha identificado con ese niño. Y en general, que nos ayuden a emprender todo acto de servicio a la gente vulnerable, para que nos veamos curados de nuestro egoísmo.
Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse y toquen la campanita gris para que reciban el aviso cuando haya videos nuevos. Hasta mañana, Dios les bendiga.